Voy a invitar a mi hermano anciano de iglesia. Él tendrá a cargo la palabra de nuestro Dios el día de hoy. Nuestro hermano anciano de iglesia, Víctor Hugo Figueroa Fuentes. Muy buenas noches, amados hermanos de la Iglesia Nacional Presbiteriana Betel de Tierra Blanca. El día de hoy vamos a continuar con la serie de predicaciones conforme a la pasión de Cristo. Hoy, como bien lo decía nuestro hermano que está dirigiendo, el día de hoy, martes, estaremos viendo este día que es conocido como martes de controversia. En esta semana en la cual iniciamos con la entrada triunfal, el lunes de autoridad, y que hoy corresponde al martes de controversia. Analizando, estudiando el Evangelio de Marcos, vemos que hay varios personajes que se manifiestan ante nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a ver estos personajes, cómo se manifestaron ante la presencia de nuestro Señor, quiénes eran estos tipos de personajes y la forma en la que nuestro Señor y Salvador Jesucristo se dirige a cada uno de ellos. Así que vamos a meditar en esta palabra que se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11. Pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Así que les pido que me den en orar. Vamos a orar al nombre de nuestro Dios pidiendo la dirección. Amantísimo Dios y Padre Celestial, que moras en el cielo y en todo lugar, mi Dios, en esta tarde, noche, que nos acercamos a ti, Señor, pedimos primeramente que seas tú quien perdone nuestras imperfecciones, que perdones nuestros pecados, mi Dios, y que seas tú, mi Padre, el que nos dirija en esta noche en la cual meditaremos en tu palabra. En el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios que se encuentra en el Evangelio San Marcos, capítulo 19. Dice, capítulo 11, versículos 19 al 26, dice: pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y inmediatamente en el 20 dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad
si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. En esta porción de la palabra podemos ver que los discípulos no podían pensar que la higuera se marchitó tan pronto. Pero podemos ver que todos los que rechazan a Cristo, como esa higuera, se marchitan. Eso representa el estado de la iglesia judía. Por eso nuestro Señor Jesucristo en ese momento les dice a sus discípulos que hay que orar, y hay que orar con fe. También les dice, ahí nosotros podemos observar en nuestras Biblias, dice también que pidamos perdón. Entonces, aquí nosotros podemos ver que esta parte en la que vemos de nuestro Señor Jesucristo, dice que les está dando a nosotros, a todos los cristianos verdaderos, nos está dotando de esa poderosa fe, a todos los cristianos, y que se puede hacer maravillas en estas cuestiones. Nos justifica, y así también dice que elimina nuestras culpas, que nosotros pidamos perdón, pero que pidamos perdón teniendo fe. Y vamos a ver, hermanos, que también nos pide que nosotros tengamos diligencia ante el trono de la gracia por el perdón de nuestros pecados, y que nos preocupemos en el estar en constante oración. Es la enseñanza que da en esta pequeña porción de la palabra nuestro Señor Jesucristo, pero también nosotros vamos a ver, hermanos, que vamos a orar con fe, pero también vamos a orar con todo nuestro corazón, pidiendo la voluntad de nuestro Dios, no haciendo nuestra voluntad, como la vamos a ver más adelante cuando se acercan estos personajes a hablar con nuestro Señor Jesucristo. Continuando en esta porción de la palabra, vemos en el versículo 27 en adelante, dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas.
Como podemos ver en esta otra porción de la palabra, vemos aquí que nuestro Salvador demuestra que su doctrina y el bautismo de Juan tenían el mismo fundamento: traer el evangelio del reino. Y aquí empezamos a ver a estos primeros personajes. Como pudimos ver, dice que se acercaron primero los escribas, los principales sacerdotes, escribas y los ancianos. Y cuando le hacen la pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Al analizar quiénes eran los escribas, hermanos, dice que los escribas eran personas cuya profesión era estudiar detalladamente las escrituras. Por lo tanto, los escribas tenían mucho conocimiento, hermanos. Pero también, si leemos anteriormente los evangelios, en los ministerios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en Galilea, todas estas maravillas que Él ya había presentado daban testimonio de que la autoridad era la misma autoridad que el Padre le había otorgado a nuestro Señor Jesucristo. Y estos escribas tenían el conocimiento, pero más adelante vamos a ver cuál era la finalidad de estos escribas ante el cuestionamiento hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo, al hacerles esa pregunta, ellos dijeron: no sabemos, porque era claro que no contendían por la verdad, sino por derrocar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y ellos sentirse victoriosos. Ni tampoco tuvo que decirles nuestro Señor Jesucristo, porque las obras que él hizo decían claramente que tenía la autoridad de Dios. Por lo tanto, ningún hombre podía hacer los milagros que hacía a menos que Dios estuviera con él. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo es nuestro Señor de señores y nuestro Rey de reyes. Es también nuestro Dios. Podemos ver que empezaron los cuestionamientos. Y en este primer cuestionamiento se interroga la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Continuando, nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 2 les presenta una parábola y dice esa parábola que es la parábola de la viña, y podemos leer que les empieza a decir: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó la torre y arrendó a unos labradores y se fue. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volviendo a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo.
Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole se fueron. Esta porción de la palabra, Cristo mostró en esta parábola que dejaría a un lado la iglesia judía. Dios, en la última parte, dice que envió finalmente a su Hijo bien amado, y se podría esperar que ellos también respetaran y amaran al amado de su Señor. No obstante, en lugar de honrarle porque era el Hijo y heredero, lo odiaron. Podemos ver lo que se avecinaba en esta última semana en esta tierra de nuestro Señor Jesucristo, en la pasión de Cristo. Y dice: pero la exaltación de Cristo fue obra del Señor, y es su obra exaltado en nuestros corazones y establecer ahí su trono, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo vino a establecer su trono en nuestros corazones. Y si esto se hace, no puede ser sino maravilloso ante nuestros ojos. Las Escrituras y los predicadores fieles y la venida próxima de Cristo encarnado nos llaman a rendir la debida alabanza a nuestro Dios en toda nuestra vida. Los pecadores deben cuidarse del espíritu de orgullo. Si injurian o desprecian a los predicadores de Cristo, lo harían así a su Señor, si hubieran vivido cuando estuvo en la tierra. Vemos cómo ahora nuestro Señor Jesucristo los desenmascara y les dice que ellos venían por Él y no lo recibieron. Siguiendo en este Evangelio de Marcos y siguiendo todas las actividades que hizo nuestro Señor Jesucristo, que estuvo en este día repleto de mucha enseñanza, en estos cuestionamientos que le hacían estos personajes, como los escribas que acabamos de ver, hay enseñanza para nosotros el día de hoy. Y en esta porción es en donde nos vamos a centrar, porque vienen 3 preguntas que le hacen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero no cuestionándolo para ver y conocer su potencial, sino para hacerle caer a nuestro Señor Salvador. Ellos tenían mucho conocimiento de la palabra y le preguntaron en el versículo 13, dice: y enviaron algunos de los fariseos y los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y aquí viene la pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Pero antes vamos a ver quiénes eran estos
personajes, estos dos tipos de personas que vamos a encontrar aquí. Dice que llegaron los fariseos y los herodianos. Para poder ir entendiendo, vamos a ver qué dicen los fariseos o quiénes eran estos fariseos. Dice que los fariseos fueron un movimiento político y religioso perteneciente al judaísmo. Se regían estrictamente en las leyes del Antiguo Testamento. También eran personas muy instruidas, pertenecientes a la clase media y tenían una gran influencia sobre la población. Los herodianos eran un partido que se unió con los fariseos, obviamente lo podemos ver aquí, para oponerse a Jesús. Aparentemente no era ni una secta religiosa ni un partido político, sino un grupo de judíos que apoyaban la dinastía de los Herodes y por lo mismo al gobierno romano. Entonces podemos ver aquí que dos grupos ahora se unieron para oponerse a lo que venía haciendo nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos, los herodianos estaban al servicio de los Herodes y los fariseos que estaban estrictamente por las leyes del Antiguo Testamento y que también influían mucho sobre la población. Bueno, al momento en el que ven a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que empiezan a conocer todas las cosas y que le hacen estas preguntas, lo hacen porque nuestro Señor Jesucristo, al anunciar su ministerio, Él está diciendo que vino a libertar, que vino a darle vista a los ciegos, que vino a perdonar vidas. Y entonces el pueblo a nuestro Señor Jesucristo lo veían como aquel líder que necesitaban en aquel momento. Les continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo: mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos le trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo nuestro Señor Jesucristo les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron. Entonces vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo les da a ellos una respuesta, o la mejor respuesta que nosotros podemos encontrar. Se pensaría que los enemigos de Cristo desearían conocer su deber, cuando realmente esperaban que tomara cualquier partido para acusarlo. Nada es más probable para atrapar a los seguidores de Cristo que llevarlos a meterse en los debates de la política mundanal. Jesús evitó la trampa refiriéndose al sometimiento de ellos, ya que había efectuado como nación. Muchos elogiarían las palabras de un sermón, pero sin obedecer sus doctrinas. Les dijo: dad a César lo que es del César, paguen sus tributos a Roma, y a Dios denle lo que le pertenece. Y dice que nosotros, los cristianos, somos imagen de Dios. Entonces nosotros nos debemos de rendir a nuestro Señor Salvador Jesucristo. Vemos aquí que ellos seguían
haciéndole preguntas. Entonces ahora vienen los saduceos y le hacen una pregunta conforme a la resurrección. Dice: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los muertos, resucitan. ¿No habéis leído en el libro de Moisés, cuando le habló Dios a la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. En esta porción de la palabra, nuestro Señor Jesucristo les dice que el recto conocimiento de la Escritura, como fuente de donde fluye ahora toda la religión revelada, es el fundamento sobre el cual se construye. Es el mejor preservativo contra el error. Cristo desechó la objeción de los saduceos, que eran infieles calumniadores de la religión de aquella época, afirmando la doctrina del estado futuro bajo la luz verdadera. La relación entre marido y mujer, aunque estipulada en el paraíso terrenal, no se conocerá en el celestial. No es de maravillarse si nos confundimos con errores necios. Cuando nos formamos nuestras ideas del mundo de los espíritus por los sucesos en este mundo de los sentidos, absurdo es pensar que el Dios vivo sea la porción y la felicidad de un hombre si éste está muerto para siempre. Por tanto, es seguro que el alma de Abraham existe y actúa, aunque esperada temporalmente del cuerpo. Aquellos que niegan la resurrección yerran mucho y se les debe decir eso. Procuremos pasar por este mundo moribundo con la esperanza jubilosa de la dicha eterna y de la resurrección gloriosa. Nosotros, como cristianos, debemos de estar en espera de esa dicha eterna y de que un día resucitaremos en gloria con nuestro Señor Jesucristo. Esta porción vemos aquí nuevamente a otro grupo que se le acercó a nuestro Señor Jesucristo, pero ahora les dice que los oía disputar y sabía que les había respondido bien. Le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios.
Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba por preguntarle. A los que desean sinceramente que se les enseñe su deber, Cristo les guiará en juicio y les enseñará su camino. Dice el escriba que el mandamiento más grande, que indudablemente incluye todo, es amar a Dios con todo nuestro corazón. Donde esté el principio rector del alma, allí hay una disposición para todo otro deber. Amar a Dios con todo nuestro corazón nos compromete con todo lo que le complazca. Los sacrificios solo representan la expiación de la transgresión de la ley moral perpetradas por los hombres, no teniendo poder excepto al expresar el arrepentimiento y la fe en el prometido Salvador, y en cuanto llevaran a la obediencia moral. Como nosotros no hemos amado así a Dios ni al hombre, sino precisamente a la inversa. Somos pecadores condenados, necesitamos arrepentirnos y necesitamos misericordia, mis hermanos. Cristo aprobó lo que el escriba dijo y le animó. Se quedó el consejo porque este conocimiento de la ley conduce a la convicción del pecado, al arrepentimiento, al descubrir nuestra necesidad de misericordia y a entender el camino de la justificación de Cristo. Amados hermanos, en estas controversias, en estas preguntas, nosotros podemos ver con qué autoridad haces esto. Con la autoridad que le ha dado Dios. Podemos ver cuando le preguntan sobre el tributo, si es bueno dar al César. Y Dios lo que nos está reclamando ahí en ese momento es que nosotros nos volvamos a Él y le demos la gloria, la honra y la alabanza debida a su nombre. Que nosotros le busquemos a Él. El tributo que Dios quiere es que nosotros seamos sus hijos obedientes a su palabra, que le conozcamos, que le busquemos en todos los días. Y dice al principio de este día, dice: orad y orad con fe. ¿Cómo vamos a buscar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Meditándolo, buscándolo. ¿En dónde? En las Escrituras, leyendo la palabra de nuestro Dios, orando con fe, pero también que nosotros en esta porción de la palabra, cuando le hablan sobre la resurrección, que nosotros permanezcamos firmes en la doctrina de la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. También en este gran mandamiento, ¿cómo le vamos a amar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Le vamos a amar meditando en su palabra, siendo obedientes en su palabra, orando, ayunando, no dejar de congregarnos. En estos tiempos que pareciera que dejamos de congregarnos, por la gracia de Dios existen estos medios tecnológicos por el cual nos podemos unir para estudiar, para meditar por la palabra de Dios y para orar unidos en esta situación en la cual nosotros estamos. Pero también dice que nos amemos nosotros los unos a los otros, que nos amemos, pero hay un aporte muy importante que dice que nos amemos de todo corazón y con toda el alma y con toda tu mente. Nos está hablando que nos amemos, que nos reconozcamos. El momento en el que nos está diciendo con todo conocimiento, con todo discernimiento, nosotros busquemos a nuestro Dios. ¿Qué no les gustaba a estos personajes de aquel tiempo? Que nuestro Señor Jesucristo vino a cambiar ese sistema político en el cual a ellos les estaba afectando. El día de hoy, hermanos,
Dios te está hablando a ti, me está hablando a mí por medio de la palabra. Y nos está diciendo que le reconozcamos a Él como nuestro Dios. Nos está invitando a que le busquemos por medio de la oración, por medio de la lectura de su palabra, y que le obedezcamos y que vivamos conforme Él lo ha establecido. Pero cuando oremos, oremos pidiendo que se haga la voluntad de nuestro Dios. Amados hermanos, Dios hoy nos está hablando y nos está diciendo que no nos distraigamos, que nos adentremos en su palabra. En estos días que tú estás en tu casa, en estos días que conforme a esta pandemia, Dios nos ha invitado a nosotros a que le busquemos. Hoy estás en tu casa, amado hermano, lee la palabra de Dios. Y todos aquellos que nos están viendo, Dios hoy nos está diciendo que nos ama, que Él dio, como lo vamos a ver en los postreros días en esta semana, que Él dio su vida por ti, que Él dio su vida por mí, y que Él quiere que le alabemos y que le glorifiquemos en todo momento, y que le pidamos conforme a la voluntad de Él. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a concluir con esta oración. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Y si hoy, hermano, algún hermano ha sentido ese deseo de acercarse a nuestro Dios, es el momento en que usted puede hacerlo. Vamos a orar, hermanos. Señor, grande y misericordioso eres, mi Dios. Tú dices que nos acerquemos a ti, Señor, por medio de la oración, mi Padre. Que te pidamos a ti, mi Dios, y el deseo de nuestro corazón es de que Dios, tú te manifiestes en estos tiempos, de que hoy tú le hables el corazón de todos aquellos que nos están escuchando y que te puedan reconocer, no como aquel pueblo, Señor, que te puedan reconocer que tú eres nuestro Salvador, que puedan reconocerte que tú viniste a dar la vida por cada uno de nosotros, y que hoy puedas entrar al corazón de muchas personas, mi Padre Celestial, porque hay tanta necesidad en estos tiempos, pero también hay tanto deseo de volverse a ti, Señor. Te pedimos, mi Padre Celestial, que todas aquellas personas que tú has llamado el día de hoy acepten tu llamado, Señor, y que tú puedas hacer esa entrada triunfal en sus corazones, y que tú puedas, mi Dios, por medio de tu Santo y Divino Espíritu, capacitarles, enseñarles, para que cada día, Señor, te reconozcan a ti como su único y suficiente Salvador. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por toda la enseñanza que tú nos has dado y por todas las bendiciones que tú has derramado en tu pueblo. Ahora, mi Dios, te pedimos que seas tú el que nos bendiga en este día, mi Dios. Te damos gracias, Padre, por este tiempo en el cual hemos meditado tu palabra. En el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que la bendición del Todopoderoso, nuestro gran Padre Celestial, sea con cada uno de nosotros y esté con nuestros familiares donde ellos se encuentran radicando. El Señor les bendiga, que tengan una excelente noche.